matando la promesa, nuestro tema en esta tardecita noche. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia a Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32. Había una promesa que era llevar al pueblo a la tierra prometida, que era llevar a Canaán. Y estaba un hombre llamado Taré. Y dice la Biblia, Taré era el papá de Abraham. En ese momento todavía Abraham. Dice la palabra en Génesis 11, 31, 32, que tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. ¿Y qué dice? Salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta ¿dónde? Fíjense que salieron de Ur de los Caldeos. Camino ¿a dónde? Camino a Canaán. Pero dice que vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Qué frustración ha de ser tener el camino llamado hasta Canaán y quedarte por ahí. Dice que salió de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era la cuna del ocultismo en ese tiempo. Era un lugar del cual tenían que huir sí o sí, tenían que salir. Pero ¿qué pasó? La salida era con destino a Canaán. Y la palabra dice que salió con ellos de Ur de los Caldeos, estaba bien, salió de donde tenía que salir. El destino final era Canaán, pero dice que vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. ¿Qué habrá pasado? Por eso ellos, en lugar de llegar hasta Canaán, llegaron hasta Harán y se quedaron ahí, se quedaron estancados. Vinieron y se quedaron. Se quedaron a la mitad de su camino, de su destino. Y en ese lugar se estableció no lo mejor de Dios, sino una parte, algo de lo que estaba ahí. ¿Por qué llamo la atención a esto? Porque hay mucha gente hoy en día así, que se conforma con lo bueno, salir de Ur de los Caldeos, salir de algo malo, de un lugar tóxico, de un lugar dañino. Pero no llegan a todo lo bueno que Dios había prometido y preparado para sus vidas, sino que llegan hasta algo así como Harán y se quedan ahí. Hay mucha gente que se conforma con lo bueno y parte de eso implica perderse lo mejor de Dios, por no llegar a lo que Dios tenía. Por eso yo no sé si Dios te había desafiado a algo, te había prometido algo para tu vida y te quedaste y te estableciste en un lugar tal vez intermedio. Por eso quiero mirar hoy contigo qué cosas matan la promesa. Si vos y yo miramos en esta palabra, nos dice la palabra algo específico que le hizo parar a Taré con su familia ahí en Harán. Pero hay muchas cosas que voy yo mirando y hablando con mucha gente, consultando, mirando, uno se da cuenta que son cosas que matan las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, lo primero es el temor, el miedo. Muchas veces viene la promesa de Dios para nuestra vida, pero uno que nos hace temblar, porque siempre lo que Dios promete a nuestras vidas es algo que implica el toque de Dios metido en eso, y eso hace que sea más grande que cualquier cosa que vos y yo sin Él podríamos lograr. Pero muchas vidas, a causa del temor, están descarriladas del propósito, del destino al cual Dios les había apuntado. El temor o el miedo es una reacción que se produce cuando una persona interpreta que hay un peligro inminente ahí. A veces es por hechos reales, a veces es por traumas que pasó en algún momento anterior, o a veces incluso ocurre por pensamientos simplemente que uno se hace en la cabeza. La palabra de Dios menciona, por ejemplo, en Proverbios 29, 25, algo que ocurre con el temor. Cuando uno tiene una promesa de Dios, uno va a tener que dar pasos para llegar a esa promesa. Y a veces, ¿por qué uno no llega? Porque como dice la palabra en Proverbios 29, 15, el temor, ¿qué hace? Del hombre pone lazo y está sujetado ahí.
Pero luego dice, más el que confía en Jehová será exaltado, o sea, va a llegar a lo que el Señor le había prometido. El temor te ata, el temor es una atadura, es una unión, no al éxito, no a la bendición, sino a la mediocridad. Por eso vos y yo tenemos que ser libres del temor y tenemos que empezar a vivir. ¿Cuántas bendiciones no nos perdimos por miedo? ¿Cuánta gente no le habló a quien tenía que hablarle por miedo? ¿Cuánta gente no hizo lo que tenía que hacer por miedo? Y si vamos a empezar a tomar notas de nuestra vida, de momentos que pasamos, vamos a empezar a darnos cuenta que muchísimas cosas pudimos habernos perdido por el simple hecho de tener miedo. Hay mucha gente que vive con temores. Estaba mirando un artículo y que mencionaba los temores más comunes. Los temores más comunes, uno de ellos, el de sentir el temor de no tener los talentos suficientes. Entonces uno dice, no, yo creo que no tengo los talentos suficientes para esto. Entonces tiene temor. El temor a fracasar. ¿Cuánta gente no habla con quien tiene que hablar por el temor a fracasar? ¿Cuánta gente no hace lo que sabe que tiene que hacer por el temor a fracasar? Otro temor es el temor a los errores. Y todos nosotros fallamos, todos nosotros nos equivocamos. Y de eso tenemos que aprender para no volver a cometer lo que pudimos haber fallado en algún momento. Pero la persona que dice, no, yo no voy a hacer porque tengo miedo a fracasar, nunca va a llegar el momento donde esté todo 100% perfecto, preparado, como para que vos y yo hagamos. Hay mucha gente que se pierde por eso, el temor a ser pobre. Y uno dice, si invierto mal, se funde todo y se cae, ¿no? Y vive con ese miedo todo el tiempo. El temor a ser rechazado. Ese es un temor que a mucha gente se le va agrandando en este tiempo. Y por eso, por ejemplo, tiene miedo de compartir su fe. Por eso de repente tiene miedo de hablar a otros de las promesas de Dios. O de las promesas que Dios le dio a uno y la convicción que eso generó en uno para hacer lo que está decidido a hacer y no hacer lo que ya dejó de hacer. Pero ¿qué pasa? Empieza a tener miedo al rechazo y entonces no hace lo que tiene que hacer. El temor a no ser merecedor de crecer o de algo mejor. Hay gente que cree que no es digna de bendiciones, cree que es digna de maldiciones. A veces uno habla de las promesas de Dios y uno dice, eso no es para mí. Seguramente es para el pastor Andrés. O eso sí o sí es para la hermana Celsa. Pero para mí no. Y hay mucha gente que tiene ese temor, ese miedo de no sentirse digno, digna. O el temor a ser incomprendido, incomprendida. ¿Saben qué? El temor inicial no es una crisis que niega o invalida una victoria. Si uno sabe qué hacer con ese temor. Miedo, temor, todos vamos a tener en algún momento de la vida. Pero cuando viene ese miedo, ese temor, para eso necesitamos conocer la palabra y aplicarla. Porque cuando viene miedo o temor, nosotros hacemos algo como lo que Pablo le desafiaba a la iglesia. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 le decía, por nada estéis afanosos. Otra versión dice ansiosos, otra versión dice temerosos, por nada. Sino sean conocidas, ¿qué cosas? Vuestras peticiones. ¿Delante de quién? A veces nuestras peticiones están delante de todo el mundo, menos delante de Dios. Hasta de la vecina más chismosa están delante de nuestras peticiones. Y no están delante de Dios. Dicen oración, en ruego, con acción de gracias. Y ahí ¿qué ocurre? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La diferencia entre los que alcanzan su destino o propósito son aquellos que se detienen en cierto momento de temor y establecen qué hacer ahí. Porque quienes se someten al temor, ¿saben qué es lo que lastimosamente ocurre? Siempre serán vencidos justo antes de llegar a la línea final.
Hay gente que está tan cerca de ver su milagro, tan cerca de ver cumplirse la promesa de Dios en su vida, pero el miedo hace que no puedan dar los pasos que tienen que dar. Tal vez la promesa de Dios que alguien agarró para su vida es que yo y mi casa serviremos al Señor. Y uno sabe que tiene que para eso orar, sabe que para eso tiene que ser un buen testimonio y sabe que para eso tiene que hablar. Y a veces está todo el momento dado. Vos sentís, sabés que el momento acá hace falta sembrar la palabra solamente. Pero ¿qué pasa? El temor al qué dirán, el temor a que tal vez no salga, el temor tal vez al rechazo, nos bloquea y no decimos lo que tenemos que decir. A veces se presenta toda la oportunidad como para que vos en el trabajo agarres esa oportunidad para ir a cosas mayores, pero el temor te impide. Qué importante, por eso es que la palabra a nosotros nos desafía, nos llama siempre a vivir en fe. En 2 Corintios 5:7 dice, andamos por fe, no por vista. Caminamos por fe, no por vista. Y vos y yo tenemos que aprender a hacer eso cuando se trata de las promesas de Dios. ¿Qué más mata las promesas? El desánimo. Hay mucha gente que hoy tiene el corazón totalmente desanimado, totalmente tirado para abajo, totalmente rendido. Y está totalmente frustrado, frustrada y no llega a darse cuenta que tiene que reaccionar. Hay gente que piensa que del desánimo se sale en piloto automático. Y del desánimo no se sale de esa manera. El desánimo es fatiga, es cansancio. ¿Y saben qué? Como el temor es una emoción negativa, hace que si la persona vive con temor, se cansa, porque no sabe cómo tratar con eso. Y cuando uno está desanimado, vive decepcionado y frustrado. Cuando uno está desanimado, está débil. No hace falta que nadie levante la mano, pero si alguien está pasando por ese momento de debilidad, ese momento donde siente que no tiene las fuerzas o se da cuenta que no tiene las fuerzas de tomar las decisiones que tiene que tomar o de accionar donde tiene que accionar. ¿Saben qué? Cuando uno está débil, está demasiado cerca de finalmente caer. Y lo peor que vos y yo podemos hacer cuando estamos débiles es creer que en piloto automático vamos a salir de ahí. De la debilidad se sale tomando decisiones. Y por eso es tan importante que vos y yo analicemos, miremos qué decisiones vamos a tomar. Si está la promesa, andá hasta Canaán, era la promesa, pero ellos se quedaron en Harán. Que vos y yo podamos ponernos a mirar, a analizar. Bueno, yo hoy estoy mal, estoy en esta situación de debilidad, pero no creamos que en piloto automático se sale de ahí, porque no ocurre de esa manera. Hay gente que dice el tiempo cura una frase conocida, el tiempo cura todas las heridas, pero eso es mentira. Mentira. Lo que cura las heridas es lo que vos y yo hacemos con el tiempo. De qué manera sanamos nuestro corazón, de qué manera empezamos a quitar malos hábitos y agregar buenos hábitos, de qué manera nos vaciamos de cosas tóxicas y nos llenamos de cosas sanas. Si vos y yo estando débiles no corremos literalmente a buscar ayuda, no nos sorprendamos si caemos finalmente. Hoy en día, ¿qué es lo que la mayoría de la gente busca cuando de repente no está bien? Busca cómplices. No busca guías, no busca líderes que le ayuden a salir, no busca ejemplos, referencias que le saquen de ese lugar. Busca un cómplice que le acaricie, que le diga sí, así nomás luego es. Y hoy en día estamos llenos de gente que no vive como un hijo de la promesa, como alguien que tiene la promesa de Dios de llegar a grandes cosas, sino como una víctima más. En la Biblia vos y yo no vamos a encontrar ningún pasaje que nos autoriza a vivir como víctimas. Hay gente que es injusta contigo y conmigo, sí. Hay gente que te maltrata mal, sí.
Hay gente que quiere verte caer, claro que hay. Hay gente que te desea lo peor, hay. Hay gente que daría de todo para verte a vos y a mí fundidos. Pero ¿qué vamos a hacer? Quedarnos como víctimas, pasar ahí, querer un tiempo, tal vez alguien te va a acariciar ahí. Pero un tiempo, no toda la vida. Si vos y yo tenemos promesa, vos y yo tenemos que ir a todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Lastimosamente, cuando uno está desanimado, cuando uno está débil, uno no está en posición de avanzar, de ir hacia adelante, sino que está en esa posición de definir: o me rindo totalmente o empiezo el proceso de tratar de levantarme. ¿Cuáles son algunas causas del desánimo? El cansancio. El cansancio es una causa de desánimo, porque de repente uno tanto anda trabajando, tanto anda estudiando, tanto se anda esforzando, tanto anda luchando, e irrumpe un problema o una situación que hace que te lleve al agotamiento mental, espiritual. Y una vez se da cuenta que está en problemas cuando el cansancio no se recupera solamente con dormir. Y uno se da cuenta que el cansancio no es solamente físico, sino que es un cansancio que se volvió mental, que se volvió emocional. Hay gente que hoy en día vive de esa manera, vive totalmente cansada. Y un cansancio no que le lleva a cosas buenas, sino a cosas negativas. Y nada pesa tanto como cuando nuestro corazón está cansado. Hay momentos donde el cansancio no entró por el cuerpo, entró ya por el corazón, no entró por la mente. Por eso es tan importante que vos y yo le pidamos al Señor si estamos en esas situaciones y accionemos conforme a lo que el Señor nos diga. La pérdida de rumbo también es una causa principal del desánimo. Si hay algo que caracteriza al desanimado, es que se siente totalmente perdido, no sabe hacia dónde va. O siente que aunque sabe a dónde tiene que ir, no sabe cómo ir hacia ese lugar. Y esa confusión en el rumbo hace que se quede frustrado, negativo. Y entra en los pensamientos negativos. ¿Será que vos sos consciente de la cantidad de pensamientos no apropiados que muchas veces te decís a vos mismo? Vos y yo, cuando empezamos a analizar nuestros pensamientos, tenemos que preguntarnos qué tanto difieren nuestros pensamientos de las promesas que Dios tiene sobre nosotros. ¿Qué tanto difieren los pensamientos que tenemos de nosotros mismos relacionados a las promesas que están de Dios para nuestra vida? Empezar a ponernos a analizar, porque el enemigo es especialista en aprovechar cualquier brecha, y muchas veces la mente es una brecha que aprovecha el enemigo, y nadie te dice tantas cosas nocivas como a veces vos mismo con tus pensamientos. Y a veces nosotros permitimos que empiece a dar vuelta por nuestra mente cuántos pensamientos y permanecemos ahí. Un ser humano puede ser decepcionante, pero Dios nunca decepciona a aquellos que verdaderamente le conocen. Por eso es tiempo de que vos y yo fijemos otra vez nuestros ojos en el Señor. Que vos y yo empecemos a apuntar otra vez nuestra mirada hacia el Señor. Y dejemos de mirar tanto alrededor a toda la gente y qué dirá, qué no dirá, qué piensa, qué no piensa, si le agrado o no le agrado. A Él es a quien nosotros tenemos que preocuparnos de agradar. ¿Qué mata la promesa? En tercer lugar, el letargo. El letargo es la indiferencia. No tomar una decisión ya es haber tomado una decisión. Pues yo decimos, no decidí nada, y decidimos no hacer nada. Porque el tiempo no es que ¡pac!, se queda en pausa y no decidió nada, se queda en pausa su tiempo. No es así. Pues yo sabemos que el tiempo no pasa. Aprovechemos el tiempo, no aprovechemos, sigue corriendo el tiempo. Hagamos algo productivo, no productivo, el tiempo sigue avanzando. Seamos buenos o malos, el tiempo sigue avanzando.
Y vos y yo no nos damos cuenta que cuando vos y yo no accionamos y decimos voy a dejar para más tarde, estamos postergando bendiciones, estamos postergando oportunidades, estamos postergando. Ellos sabían que tenían que salir de Ur de los Caldeos, llegar hasta Canaán, pero hubo un letargo, pararon. En Harán se quedaron ahí. La gente que anda en letargo dice, ¿y total para qué? O le decís, ¿por qué no hiciste? ¿Y para qué? Y después, ¿cuándo? Ahí no sé, total, ¿qué es lo que tanto? Y se queda de esa manera. A veces andamos tan dormidos, tan distraídos que olvidamos que nuestros sueños tienen fecha de vencimiento. Y a veces cuando despertamos, ¿saben qué ocurre? Ya están muertos esos sueños. O ya otro tomó esos sueños. Y nosotros nos quedamos ahí en el letargo. Cuidado porque nos puede pasar en el sentido espiritual. Hay gente que dice, no, más adelante me voy y voy, yo no sabemos si tenemos un más adelante. Cada día hay gente que muere. Y la triste realidad, te gusta a vos, me gusta a mí o no nos guste, es que no todos van al cielo. Hay gente que va al infierno y hay otros que van al cielo. ¿Y de qué depende eso? No depende de buenas intenciones, porque Dios no respalda buenas intenciones, Dios respalda su palabra. Y lo que está escrito en su palabra y está respaldado por Él, es lo que vos y yo tenemos que tratar de hacer, lo mucho más o menos o poco que conozcamos. Por eso no podemos andar en ese letargo. Por eso vos y yo tenemos que tomar decisiones. Decisiones que la Biblia, si vos y yo miramos Deuteronomio 11, 26, 27, 28, puedes mirar esta semana. Ahí dice la palabra, pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Y menciona cuándo hay maldición, cuándo hay bendición. Vos podés mirar en tu Biblia. ¿Qué significa eso? Que tu decisión, mi decisión, determina si voy a bendición o si voy a maldición. Y puede ser que mucho tiempo podamos haber andado, caminado en camino de maldición. Evidentemente ninguno de nosotros va a decir, bueno, yo decido andar en maldición. Nadie dice así. Pero cuando uno anda en maldición, cuando uno no vive bajo sujeción a la palabra de Dios, cuando uno lo que va conociendo de la palabra de Dios, deja en letargo. ¿Y sabes qué pasa? Cada vez que vos y yo escuchamos la palabra de Dios y no obedecemos la palabra de Dios, algo se endurece en nuestro corazón. Es como que vamos construyendo muros. Cada vez escucho la palabra, Dios me desafía a hacer algo nuevo. Es como que voy levantando muros. Y voy levantando una muralla para ya no ser sensible a lo que viene de Dios. Ya no recibir lo que viene de parte de Dios para nuestra vida. En Marcos capítulo 13, versículos 35, 36 dice, por tanto velad. O sea, está diciendo, no podés quedarte ahí nomás, velá, porque no sabés cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, al amanecer, no sea que venga de repente y os halle como dormidos. La palabra dice que el día, la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles. Si a vos y a mí nos toca partir hoy, ¿dónde vamos a estar en la eternidad? Es una pregunta que sí o sí tenemos que responder. Y si no respondemos es decir, no, gracias a Dios y dejarle cancha libre al enemigo. A veces nosotros relativizamos tanto, ¿por qué? Porque nunca nos tocó así de frente el problema. O tal vez decimos, no, todavía no me va a tocar. ¿Y cómo vos y yo sabemos que todavía no nos va a tocar? Cuarto y último, ¿qué mata la promesa? ¿Saben qué es? El pecado. El pecado. Fíjense, el salmista entendía demasiado bien. Él tenía promesas, él quería ir a esas promesas. Y en el Salmo 119, versículo 133, este versículo tan lindo dice, guía mis pasos conforme a ¿qué? Tu promesa.
No dejes que me domine, ¿qué cosa? La iniquidad. La iniquidad es el pecado. Eso es lo que vos y yo tenemos que pedirle al Señor. Señor, guía mis pasos conforme a tu promesa. Tal vez no puedo ver, tal vez no siento. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. A veces no nos damos cuenta y nos está dominando el pecado. Nos domina. Él quería ir a la promesa y sabía que para eso tenía que estar aferrado a la palabra, aferrado a todo lo que venía de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 8, en la traducción del lenguaje actual dice: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Luego dice: pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, tienen que tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Y eso es algo que a todos, nos guste o no nos guste, tenemos que decidir. Así como la Biblia estableció que el matrimonio es para vivir entre un hombre y una mujer, no hay ahí nada de que tener que acostumbrarse. Eso ya es pecado, acostumbrarse. No, puede haber extra, hay que no, eso no está en la Biblia. Y si vos, hombre, estás viviendo fuera de eso, mujer, estás en pecado. Tal vez te sentís feliz porque nadie te pilló. Tal vez te sentís feliz porque no se filtró la foto, el video, el chat, no sé. Eso no quita con que sea pecado. Puede ser que nadie acá en la tierra descubra, pero al querer entrar en la eternidad, Dios no puede ser burlado o engañado, dice la palabra de Dios. Por eso vos y yo tenemos que elegir. A veces decimos: ¿por qué? Mi esposa, que es bien directa, cuando orábamos por ciertas promesas que teníamos de parte del Señor, yo me acuerdo demasiado bien en algunos de esos momentos que íbamos a ir a doblar rodillas ahí en la sala para orar. Ella, como es muy cariñosa cuando dice las cosas, ¿verdad? Los que le conocen saben cómo ella no da tantas vueltas a las palabras. Ella decía: yo tengo mi conciencia tranquila delante de Dios. Yo no estoy en pecado. Yo no le fallé a nada en Dios. Así que si Él no responde ahora a las promesas... Y yo le decía: no sabemos el tiempo de Dios, ¿verdad? Yo no. Pero ¿será que Dios, te pregunto? Porque tal vez puede ser la respuesta que vos estás buscando. ¿Por qué Dios no me da la promesa? Tal vez porque estás en pecado. Porque hay áreas que vos y yo tenemos que elegir entregar totalmente al Señor. Porque no se puede andar en pecado y avanzar en el reino. El Señor no vuelve en contra de su palabra. Dios no puede ser burlado. El problema es cuando nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos jugar con el pecado. El pecado siempre va a tener consecuencias. Dios perdona todo pecado, claro que perdona, pero las consecuencias hoy yo vamos a tener que asumir. Hay mucha gente que no se dio cuenta que lastimosamente ha terminado siendo un juguete del diablo. Es fuerte, pero es la realidad. Así como hay gente que dice: fulana es el juguete de fulano, o fulano es el juguete de fulano. Hay gente que se volvió juguete del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo hace lo que quiere con él o con ella. Es una persona que es emocional, nunca se volvió espiritual. Ustedes saben, nuestro pastor siempre insiste, dice: tenemos que volvernos espirituales y dejar de ser emocionales. Todo el tiempo a la hora de tomar decisiones hay un desempate. Nosotros somos partidos en tres: espíritu, alma y cuerpo, que es la carne.
Pues yo tenemos que saber de memoria. No sé cuántas veces ya te habré repetido esto, pero es importante que vos y yo entendamos, que nuestros ojos se abran para darnos cuenta. Nuestra alma, donde están las emociones, el sentido, desequilibra siempre en ese 2-1. O se va hacia la carne, que en la palabra los deseos de la carne menciona que son todo lo contrario a los deseos de Dios. O se va hacia el Espíritu, todo aquello que viene de parte de Dios. Y eso depende de qué alimentamos más, depende de qué potenciamos más en nuestra vida. Por eso el enemigo se alegra cuando vos y yo no oramos, cuando vos y yo no leemos la palabra, cuando vos y yo no nos congregamos, porque sabe que ahí nos debilitamos. ¿Y cuántas veces no nos dimos cuenta? Hay tanta gente que tenía, trayendo de su casa, trayendo de convicciones personales, una línea de valores entre lo bueno, entre lo malo. Se había decidido, nunca voy a pasar esa línea, y caminaba por lo que era bueno. Pero de repente va pasando un poquitito la raya, va pasando un chiquitito y no se dio cuenta, ya está completamente ahí. Hay gente que no se da cuenta cómo el enemigo les juega. Tienen dinero, se creen superpoderosos, autosuficientes, el churro, la ídola de la vida. Y te quita y te sentís lo peor. O hay gente que cuando tiene recursos le alaba al Señor, le glorifica, pero en el momento de que no hay, murmura, se plaguea, cede ante cual. Pasa con los recursos, pasa con las personas que amamos. A veces está todo bien en el matrimonio y todo bien, todo mal, todo mal. Y no somos una persona que es estable, que permanece, que va hacia adelante todo el tiempo. Y cedemos constantemente. Pues yo tenemos que pedirle por ello al Señor que pueda tratar nuestras vidas desde la raíz, que nuestra raíz pueda ser sanada. Nuestra raíz tiene que ser sanada. Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Necesitamos eso, que sean borrados. Dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primera Juan 1:9 dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, es justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos, dice. Entonces, ¿qué va a pasar si no confesamos nuestros pecados delante de Él? Si confesamos. Volvemos a Génesis y ya terminamos con eso. Taré había muerto. Terminó el capítulo 11. Así como hoy es mi deseo que termine esa etapa de estancamiento en tu vida, en mi vida. Terminó una etapa, murió una etapa. Pero bendito sea Dios que hoy empieza una nueva etapa. Empezó el capítulo 12 de Génesis y dice: pero se habían quedado ahí. Había muerto Taré con 205 años, pero inicia el capítulo 12. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y empieza a soltar promesas que te animo a que recibas también para tu vida. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Uno se quedó estancado, el otro, como Abraham, fue posicionado y va encaminado. Y vemos en los siguientes pasajes que llegó a todo lo que Dios le prometió. Hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, empieza esa etapa en tu vida donde vas a vencer los temores. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuánto ya te limitaron tus temores? Hoy tienes que iniciar esa etapa donde vas a vencer tus temores, donde vas a superar y vas a reponerte al desánimo, donde saldrás del letargo, donde vas a huir del pecado y vas a caminar a esa promesa que Dios tiene para tu vida. Por eso hoy yo no tenemos que dejar que muera la promesa. ¿Saben qué? Esperar en Dios, esperar de Dios, no es perder el tiempo. Esperar en Dios es esperar lo mejor, es esperar lo milagroso. Y aquel que de verdad espera en Dios, porque esperar en Dios no es decir, Señor, te espero y se queda ahí hasta, no. Esperar en Dios implica orar, implica leer la palabra, implica congregarte, hacer lo que vas esperando que Dios dé ese respaldo especial. Esperar en Dios vale la pena. Tal vez vos decís, yo estoy haciendo, pero tengo miedo. Seguí haciendo. Yo estoy haciendo, pero me quiero seguí haciendo lo que el Señor te llamó a hacer. Corre del pecado y seguí a todo, llegar hasta lo que Dios te prometió un día. La historia de tu familia va a cambiar si vos llegás a la promesa que Dios tiene para tu vida. Tu situación financiera, tu situación matrimonial, tu salud, tu ministerio. Imagínate, hay gente a la cual Dios le prometió que va a ser número uno en el rubro, en el ramo en el cual está, que va a ser cabeza, no cola. ¿Podés creer esa promesa de Dios? Entonces tendrás que caminar y no detenerte en el camino. Hay gente a la cual Dios le prometió que toda su familia, yo no sé si a vos no te toca, pero a mí cuando yo veo esas promesas de Dios y me voy imaginando, yo no me puedo quedar indiferente. Gente a la cual Dios le prometió cosas para su matrimonio. Tal vez la realidad es diferente a la promesa, pero a vos y a mí nos toca cerrar la brecha entre la promesa y nuestra realidad. Y para eso necesitamos presencia de Dios cada día, para que ningún día sea perdido, ningún día sea dejado ahí nomás.